La llegada. La vasta inmensidad del espacio siempre había atraído a la humanidad, un canto de sirena que susurraba aventuras y descubrimientos. Durante siglos habíamos mirado las estrellas, preguntándonos si estábamos solos en el universo. En aquel fatídico día de 2157, finalmente obtuvimos nuestra respuesta. El Consejo Galáctico Sar-Sai llegó en una nave que desafiaba toda comprensión humana. Deslizándose en la órbita terrestre con una gracia imposible, su superficie brillaba con colores que nuestros ojos no podían procesar completamente. Mientras la nave descendía a través de la atmósfera, el mundo contuvo el aliento. La doctora Elena Rías, bióloga de la Agencia Espacial Unida de la Tierra, estaba al frente del comité de bienvenida. Su corazón latía con fuerza cuando se abrieron las puertas de la nave, revelando seres que parecían sacados de una pesadilla febril. Los alienígenas, que se llamaban a sí mismos Sar-Sai, eran una sinfonía de tentáculos iridiscentes y estructuras cristalinas que flotaban en el aire. «Bienvenidos a la Tierra», dijo Elena, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Venimos en paz y amistad». El líder Sar-Kelly, una entidad que se alzaba imponente sobre los humanos, extendió un apéndice brillante. «Traemos saludos del Consejo Galáctico». Su voz era un zumbido melodioso que parecía saltarse sus oídos para resonar directamente en sus mentes. «Hemos esperado mucho este momento». En los días que siguieron, la Tierra se transformó en un torbellino de actividad. Los Sar-Kelly compartieron destellos de su avanzada tecnología, curas para enfermedades que habían asolado a la humanidad por milenios y soluciones para la crisis climática que había llevado a la Tierra al borde del colapso. A cambio, los humanos ofrecieron su arte, música y literatura, que fascinaban sin medida a los alienígenas. Elena trabajó estrechamente con Salar, el jefe científico Sar, intercambiando conocimientos. Pero no pudo evitar notar una inquietud en su contraparte alienígena. «Alfari», dijo un día mientras revisaban datos genéticos, «no puedo sacudirme la sensación de que hay algo que no nos están contando». Las estructuras cristalinas de Salar se atenuaron, señal de angustia que Elena había aprendido a reconocer. «Eres perceptiva, Elena», respondió. «Hay un asunto de gran importancia que aún no hemos discutido». Las siguientes palabras de Salar enviaron un escalofrío por la espalda de Elena. «La galaxia no es la utopía pacífica que quizás creíste. Hay una amenaza que ha consumido incontables civilizaciones. Los llamamos los heraldos del vacío». El alienígena mostró a Elena imágenes holográficas que helaron su sangre. Sistemas solares enteros reducidos a cenizas, planetas abiertos como huevos y civilizaciones extinguidas en un parpadeo. «Los heraldos son implacables», continuó Salar. «Consumen todo a su paso, fortaleciéndose con cada mundo que destruyen. Los hemos combatido durante milenios, pero estamos perdiendo terreno». La mente de Elena corrió apresuradamente. «¿Por qué nos dicen esto ahora? ¿Por qué no cuando llegaron?» El cuerpo de Salar pulsó con una luz suave y triste. «Necesitábamos entenderlos primero, ver si eran dignos de la carga que este conocimiento implica». «Creemos que sí lo son», dijo. «De hecho, creemos que ustedes podrían ser la clave para nuestra supervivencia». El ceño de Elena se frunció. «No lo entiendo. Estamos siglos atrás en tecnología. ¿Cómo podríamos ayudar?» Los tentáculos de Salar se movieron en un patrón que Elena interpretó como entusiasmo. «No es su tecnología lo que necesitamos, Elena. Es su espíritu, su adaptabilidad, su capacidad para la violencia». La palabra flotó en el aire, cargada de implicaciones. Elena sintió una mezcla de orgullo e inquietud. «¿Qué quiere decir?», preguntó. «En todos nuestros viajes, nunca hemos encontrado una especie como la humanidad», explicó Salar. «Son capaces de una gran bondad, pero también poseen un salvajismo que nos aterra y fascina a la vez. Creemos que esta dualidad puede ser la clave para derrotar a los heraldos del vacío». Elena permaneció en silencio, tratando de asimilar el peso de las palabras de Salar. El destino no solo de la Tierra, sino de toda la galaxia, parecía descansar sobre los hombros de la humanidad. «¿Qué necesitan que hagamos?», finalmente preguntó, con voz decidida. El cuerpo de Salar brilló con una intensidad que Elena nunca había visto.
Necesitamos que luchen, Elena. Que desaten todo el poder de la humanidad contra los heraldos del vacío. Pero advertida, el camino estará lleno de peligros, no solo de enemigos externos, sino de la oscuridad que habita dentro de su propia especie. Mientras Elena miraba por la ventana la ciudad bulliciosa bajo sus pies, se dio cuenta de que todo había cambiado. La humanidad había soñado con las estrellas durante tanto tiempo, pero nunca imaginó que la galaxia sería un campo de batalla, ni que su propia capacidad para la violencia sería su mayor fortaleza. El amanecer de una nueva era había llegado, y con él, la verdadera prueba del lugar de la humanidad en el cosmos. La Alianza. La noticia sobre los heraldos del vacío se propagó por la Tierra como un incendio incontrolable. El pánico se apoderó de algunos, mientras que otros sintieron un renovado impulso de determinación. La humanidad ya había enfrentado la extinción antes, causada por sí misma, pero nunca a escala galáctica. El gobierno unificado de la Tierra convocó una sesión de emergencia, y por primera vez en la historia, el planeta se mantuvo verdaderamente unido. El general Tanaka, veterano de la Tercera Guerra Mundial y ahora el oficial militar de más alto rango en la Tierra, se presentó ante los líderes reunidos. Su rostro curtido mostraba las cicatrices de incontables batallas, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que hasta los políticos más endurecidos se sintieran incómodos en sus asientos. Damas y caballeros, comenzó, con una voz profunda que demandaba atención. Estamos al borde de la guerra más grande que la humanidad haya conocido. Los Arkeli compartieron su tecnología militar con nosotros, pero no será suficiente. Debemos aportar a esta lucha algo que la galaxia nunca haya visto. La doctora Elena Rías, ahora la principal enlace entre la humanidad y los Arkeli, dio un paso adelante. El general Tanaka tiene razón. Los Arkeli creen que nuestro enfoque único de la guerra podría ser la clave para derrotar a los heraldos del vacío. Un murmullo recorrió la asamblea. El presidente Chen, del gobierno unificado de la Tierra, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieren decir con enfoque único?, preguntó. Elena respiró hondo. A lo largo de nuestra historia, la humanidad ha demostrado una capacidad sin igual para adaptarse en la guerra. Desde la invención de la pólvora hasta la fisión nuclear, siempre hemos llevado la capacidad destructiva al límite. Los Arkeli creen que esta creatividad puede ser nuestro mayor activo. La sala quedó en silencio mientras el peso de esa declaración calaba. Fue el general Tanaka quien rompió el silencio. No estamos hablando solo de guerra convencional. Los Arkeli quieren que pensemos fuera de la caja. Muy fuera de la caja. En las semanas siguientes se estableció un mando militar conjunto humanos Arkeli. Los Arkeli nos proporcionaron tecnología más rápida que la luz, permitiendo el despliegue rápido de fuerzas por toda la galaxia. A cambio, estrategas humanos comenzaron a desarrollar tácticas que incluso hicieron titubear a los más experimentados comandantes Arkeli. En la recién creada Academia Militar Lunar, cadetes humanos y Arkeli entrenaban codo a codo. Los alienígenas se maravillaban de la capacidad humana para el combate cuerpo a cuerpo, un concepto ajeno a su cultura telepática y no violenta. Mientras tanto, los humanos luchaban por comprender las vastas redes psíquicas que los Arkeli usaban para comunicación y coordinación. La doctora Rías se encontraba en el corazón de este intercambio cultural, intentando cerrar la brecha entre dos enfoques muy distintos de la guerra. Observaba cómo ingenieros humanos, liberados de las limitaciones de la física terrestre, diseñaban armas inimaginables. Uno de esos inventores, la doctora Yuki Sado, se acercó a Elena con un brillo en los ojos que mezclaba emoción y locura. Doctora Rías, creo que lo hemos logrado. Hemos encontrado la manera de convertir la materia oscura en arma. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Eso es siquiera posible? Yuki asintió con entusiasmo. Teóricamente, sí, y con el avanzado entendimiento Arkeli de las fuerzas cósmicas, podemos hacerlo realidad. Imagina un arma que pueda literalmente desgarrar el tejido del espacio-tiempo. Mientras Elena escuchaba la explicación de Yuki, una parte de ella admiraba la ingeniosidad humana, mientras otra retrocedía ante el potencial destructivo. Era justo el tipo de pensamiento que los Arkeli esperaban. Pero, ¿estaba la humanidad lista para manejar tal poder? Mientras tanto,
En el otro extremo de la base lunar, el general Tanaka sostenía una acalorada discusión con Sorlac, el enlace militar SAR. La forma en que su especie aborda la guerra es inquietante, comunicó Sorlac, su estructura cristalina pulsando con malestar. La guerra es inquietante, Sorlac, respondió Tanaka con rostro impasible. Pero si vamos a derrotar a estos heraldos del vacío, debemos estar dispuestos a hacer lo que sea necesario. Algunas de estas tácticas violan todos los principios de la guerra galáctica, replicó Sorlac. El uso de armas biológicas, manipulación de pozos gravitacionales para aplastar flotas enteras, convertir estrellas en armas, es impensable. Los ojos de Tanaka se endurecieron. Exactamente por eso funcionará. Los heraldos del vacío no lo esperan. A veces, para derrotar a un monstruo, tienes que convertirte en uno. A medida que la alianza entre humanos y Zar Kelly se fortalecía, también crecía la inquietud en algunos miembros del Consejo Galáctico. Los reportes sobre los preparativos militares humanos sacudieron a la comunidad galáctica. Algunos veían esperanza en la implacable determinación humana. Otros, el posible nacimiento de una fuerza tan aterradora como los propios heraldos del vacío. En la Tierra, el esfuerzo bélico transformó la sociedad. Cada aspecto de la civilización humana se orientó hacia el conflicto inminente. Niños que antes soñaban con ser médicos o maestros ahora aspiraban a ser combatientes del vacío o ingenieros en xenotecnología. El planeta entero se convirtió en una fortaleza, repleta de defensas que combinaban la innovación humana con tecnología Zar Kelly. Cuando las primeras naves de guerra humana surcaron las estrellas, portando armas capaces de destruir mundos, Elena Rías se encontraba en la cubierta de observación lunar, viéndolas partir. Salar flotaba a su lado, sus tentáculos moviéndose suavemente en la gravedad artificial. «¿Estamos haciendo lo correcto, Salar?», preguntó Elena, con voz apenas audible. El alienígena permaneció en silencio por un largo momento. El concepto de lo correcto es un lujo que no podemos permitirnos frente a la extinción, Elena. Pero creo que estamos haciendo lo necesario. Elena asintió, con la mirada fija en la flota que se alejaba. La humanidad siempre había mirado las estrellas con esperanza y asombro. Ahora llevaban consigo el potencial tanto para la salvación como para la destrucción a una escala inimaginable. Cuando la última nave desapareció con un salto a velocidad superior a la luz, Elena no pudo sacudirse la sensación de que la galaxia contenía la respiración. El dado estaba echado. La humanidad iba a la guerra y el universo nunca volvería a ser igual. Pocos sabían que la verdadera prueba de la resolución humana y su capacidad para el horror aún estaba por venir. El primer golpe. La vastedad del espacio no ofrecía consuelo cuando la flota combinada humanazar se acercaba al borde de Andrómeda, la última línea de defensa antes del avance de los heraldos del vacío en la Vía Láctea. La tensión vibraba en las redes neuronales de las naves SAR y en los canales de comunicación de las naves humanas. Este era el momento que definiría el futuro no solo de dos especies, sino de toda la galaxia. A bordo del US Prometeo, la nave insignia del arma humana, la almirante Sarah Chen estaba en el puente con la mirada fija en la pantalla holográfica que mostraba el campo de batalla. A su lado, el comandante Zar Kuyi, Sor, cuya forma cristalina brillaba con energía nerviosa. «Informe de estado», ordenó Chen con voz firme, a pesar del peso de miles de millones de vidas sobre sus hombros. «Todas las naves reportan listas, almirante. Los sistemas de armas están activos y la red psíquica Zar Kelly está completamente integrada con nuestros sistemas tácticos», respondió su comandante Exo, Rodríguez. Chen asintió y se volvió hacia Sexar. «¿Alguna señal del enemigo?». La forma alienígena pulsó con colores oscuros. «Nuestros sensores de largo alcance detectan una firma energética masiva acercándose. Son ellos, almirante. Los heraldos del vacío están aquí». Como si el vacío mismo se desgarrara ante ellos, naves que apenas podían llamarse así emergieron por la grieta. Eran monstruos de metal retorcido y materia orgánica pulsante, desafiando todas las leyes conocidas de la física y la biología. «Todas las naves a sus puestos de batalla». La voz de Chen resonó en toda la flota. «Recuerden su entrenamiento, recuerden por qué luchamos. Ataquen a voluntad.
La batalla que siguió fue como nada que la galaxia hubiera presenciado antes. La ingeniosidad humana se combinó con la tecnología Zar Kelly en una sinfonía de destrucción. Rayos de materia oscura concentrada surgían de las naves humanas, desgarrando las naves Heraldo al nivel subatómico. Los cruceros Zar Kelly proyectaban enormes escudos psíquicos, absorbiendo fuego enemigo y devolviéndolo con aterradora precisión. Pero los heraldos eran implacables. Por cada nave perdida, dos más parecían tomar su lugar. Luchaban con un propósito único que helaba la sangre incluso a los veteranos humanos más endurecidos. En medio de la batalla, el U.S. Hércules, comandado por la capitana Aisa Kassen, se encontró rodeado por naves heraldo. «Almirante, estamos rodeados». La voz de Kassen temblaba por la radio. «Solicitamos permiso para desplegar la bomba nova». Chen dudó un instante. La bomba nova era una de las creaciones más aterradoras de la humanidad, capaz de inducir una supernova localizada. Su uso había sido objeto de intensos debates, con muchos argumentando que era demasiado peligrosa para desplegarse jamás. «Hazlo», ordenó Chen con voz sombría. «Que Dios nos tenga a todos en su misericordia». El Hércules se partió en dos, revelando una carga que latía con energía contenida. Mientras las naves heraldo se acercaban, Kassen dio la orden y la bomba fue lanzada. Por un momento reinó el silencio. Luego, el universo explotó. Una nueva estrella brilló en medio del campo de batalla, su nacimiento destruyendo todo en un vasto radio. Las naves heraldo se vaporizaron instantáneamente, y hasta las naves aliadas en el borde de la zona de explosión sufrieron daños severos. Cuando la luz se desvaneció, un agujero gigantesco había sido abierto en la flota heraldo, pero el costo fue alto. El Hércules y toda su tripulación se habían perdido, junto con otras naves atrapadas en la explosión. En el puente del Prometeo, incluso la imperturbable almirante Chen no pudo ocultar su conmoción. «Dios mío», susurró, «¿qué hemos hecho?». La forma de Zor palideció, adquiriendo un tono enfermizo. «Esto supera todo lo que imaginamos. El potencial destructivo de su especie es aterrador». Pero no había tiempo para reflexiones. Los heraldos, aunque tambaleándose por el ataque inesperado, se reagruparon rápidamente. Chen se armó de valor. «Todas las naves, presionen la ventaja. No dejen que su sacrificio sea en vano». La batalla continuó ferozmente. Marines humanos, equipados con armaduras potentes que los convertían en verdaderos tanques vivientes, se teletransportaban a las naves heraldo, enfrentándose en combates cuerpo a cuerpo brutales. Luchaban con una ferocidad que sorprendía incluso a sus aliados Zar Kelly, usando armas que manipulaban la gravedad misma para aplastar a sus enemigos. La doctora Elena Rías observaba el desarrollo de la batalla desde un centro de mando en la luna, sintiendo como su corazón se hundía. Las bajas aumentaban en ambos bandos, y la brutalidad del conflicto superaba todo lo que había imaginado. Esta no era la pacífica primera contacto que había soñado de joven científica. Esto era una guerra de extinción, en la que la humanidad desataba horrores inimaginables en nombre de la supervivencia. Al finalizar el primer día de combate, la flota combinada había logrado repeler el asalto inicial de los heraldos, pero estaba claro que esto era solo el comienzo. Los heraldos regresarían con mayor número y furia. En los días posteriores, los informes de daños y el número de bajas llenaban los canales de comunicación. La almirante Chen se dirigió a la flota, su rostro transmitido a miles de naves. «Hoy hemos mostrado a la galaxia de lo que es capaz la humanidad», dijo, con una voz firme pese al peso de la responsabilidad. «Hemos enfrentado a un enemigo que ha aterrorizado civilizaciones durante eras, y les hemos dado una lección. Pero no se equivoquen, esto es solo el principio. El camino por delante será largo y brutal. Se nos pedirá hacer cosas que nos perseguirán por generaciones. Pero lo hacemos no solo por la Tierra ni solo por los Zar, sino por todos los seres conscientes de esta galaxia. Luchamos para que otros puedan vivir en paz. Recuerden eso en los días oscuros que vienen». Las palabras de Chen resonaron por la flota, despertando reacciones diversas. Algunos sintieron orgullo y determinación. Otros, tras presenciar los horrores de la bomba nova y otras armas humanas, experimentaron un miedo creciente.
¿En qué se convertiría la humanidad en su lucha por salvar la galaxia? En la luna, Elena apartó la mirada de las pantallas, con la mente agitada. Los Arkeli habían buscado la ayuda humana por su capacidad para la violencia, por su habilidad para pensar lo impensable. Ahora, frente a la realidad de esa violencia, incluso ellos parecían sacudidos. Mientras la flota se reorganizaba y se preparaba para el próximo choque inevitable, una pregunta colgaba en el aire, no pronunciada pero sentida por todos. En esta guerra contra los heraldos del vacío, ¿saldría la humanidad como salvadora de la galaxia, o se convertiría en algo tan aterrador como el enemigo que buscaba destruir? Las estrellas parecían apagarse, como en duelo por las vidas perdidas y la inocencia rota. La verdadera prueba de la resolución y el alma de la humanidad aún estaba por llegar. El punto de inflexión. 6 meses después de iniciada la guerra contra los heraldos del vacío, la galaxia era un lugar cambiado. El shock inicial por la brutal eficiencia humana en combate había dado paso a una aceptación sombría de sus métodos. En toda la Vía Láctea, especies que antes miraban a los humanos con curiosidad o desprecio ahora los observaban con una mezcla de temor y esperanza desesperada. En la Tierra, el esfuerzo bélico había transformado la sociedad. Las ciudades se habían convertido en fábricas extensas, produciendo armas y naves a un ritmo sin precedentes. Las mentes más brillantes del planeta trabajaban incansablemente, empujando los límites de la ciencia y la moral en igual medida. La doctora Elena Rías se encontraba en su laboratorio, rodeada de pantallas holográficas que mostraban batallas en curso y proyectos de investigación. Sus ojos hundidos y círculos oscuros eran testimonio de noches sin dormir. Apenas se reconocía a sí misma. La bióloga idealista había sido reemplazada por una científica endurecida por la guerra. Doctora Rías, llamó una voz desde la puerta. Se volvió para ver al general Tanaka, con el rostro sombrío. Necesitamos hablar sobre el proyecto Prometeo. La sangre de Elena se heló. El proyecto Prometeo era el esfuerzo más clasificado y moralmente dudoso que la humanidad había emprendido. ¿El Consejo lo ha aprobado?, preguntó con voz apenas audible. Nos han dado luz verde. Tanaka respondió. Que Dios nos ayude a todos. Por toda la galaxia, la guerra continuaba. Flotas humanas y Sarkeli chocaban con las armadas de los heraldos en batallas que remodelaban sistemas estelares. Planetas eran sacrificados como piezas tácticas, poblaciones enteras evacuadas, en algunos casos horribles, dejadas como cebo para atraer a las fuerzas heraldo. La almirante Sarachen, con el rostro ahora endurecido y ojos llenos de sombras, estaba en el puente de Lues Prometeo, que llevaba las cicatrices de innumerables combates. Almirante, informó su comandante Exo, detectamos una enorme flota heraldo entrando en el sector Orión. Se dirigen directamente hacia el mundo natal de los Arkeli. Chen apretó la mandíbula. Era lo que más temían. Un asalto directo al corazón de su civilización aliada. Alerta al alto mando Sarkeli, ordenó. Díganles que es hora de activar el protocolo Lázaro. El protocolo Lázaro era una estrategia nacida de la desesperación y la ingeniosidad humana. Consistía en sacrificar un sistema estelar entero para crear una trampa para la flota heraldo. Solo unos pocos conocían los detalles, pero los rumores hablaban de agujeros negros armados y rupturas en el tejido mismo del espacio-tiempo. Mientras la flota conjunta humana Sarkeli se movía para interceptar a los heraldos, la tensión era palpable. Esta batalla podía decidir el destino de la guerra. El choque, cuando llegó, fue catastrófico. Las naves humanas desataron armas que desafiaban toda comprensión. Rayos que aceleraban el tiempo en un campo localizado, envejeciendo las naves heraldo hasta convertirlas en polvo en segundos. Enjambres de nanobots que consumían las naves enemigas desde adentro. Y horribles armas biológicas que volvían la propia biología de los heraldos contra ellos. Los Zar, por su parte, coordinaban la batalla a través de su vasta red psíquica, prediciendo movimientos enemigos y guiando los ataques humanos con aterradora precisión. Pero ni siquiera eso fue suficiente. La flota heraldo era enorme. Sus naves se regeneraban casi tan rápido como eran destruidas. Cuando la batalla alcanzó su punto culminante, la almirante Chen dio la orden. Inicien el protocolo Lázaro. Por un momento, nada pareció suceder. Luego,
La estrella en el centro del sistema comenzó a pulsar, emitiendo ondas de energía que barrían las naves de todos los bandos. Los heraldos, percibiendo el peligro demasiado tarde, intentaron retirarse, pero quedaron atrapados en una fuerza que superaba su comprensión. La estrella colapsó sobre sí misma, formando un agujero negro de tamaño imposible. Pero no era una singularidad común. De alguna manera, los científicos humanos habían aprendido a controlar su gravedad y dirigir su voracidad. La flota Heraldo fue atraída hacia el agujero negro, con las naves aplastándose como papel al cruzar el horizonte de eventos. Pero el horror no terminó ahí. Al desaparecer la última nave Heraldo en la boca del agujero negro, comenzaron a formarse lágrimas en la realidad alrededor de él. «Dios mío», susurró Chen. Funcionó. Realmente funcionó. El agujero negro se había convertido en una puerta, canalizando a la flota Heraldo hacia otra dimensión por completo. De un solo golpe, la humanidad había removido una parte significativa de las fuerzas enemigas de la galaxia. Las consecuencias. Mientras los informes de victoria inundaban los canales de comunicación, el ánimo dentro de la alianza Humanosar-Kelly era de euforia mezclada con horror. Habían ganado una batalla decisiva, tal vez incluso cambiado el rumbo de la guerra, pero a un costo terrible. En la luna, la doctora Elena Rías observaba el desenlace con una sensación de entumecimiento. El protocolo Lázaro había sido su idea, un arma teórica que propuso en un momento de desesperación e inspiración. Verlo desplegado y la devastación causada le robó un pedazo de su alma. Salar, el científico zar, se acercó a ella. Su forma cristalina estaba apagada, señal de profunda angustia. Elena comunicó con voz mental temblorosa. Lo que han hecho es milagroso y aterrador. Elena evitó su mirada. Hicimos lo que debíamos, dijo, con palabras que sonaban huecas incluso para ella misma. Sí, asintió Salar, pero temo que hayamos cambiado un horror por otro. La galaxia ahora ve a la humanidad no solo como salvadores, sino también como posibles conquistadores. La atmósfera se tornó densa con esta realidad. La humanidad había revelado capacidades más allá de lo que la comunidad galáctica había imaginado. Habían derrotado a una amenaza que había aterrorizado a la galaxia durante eones, pero al hacerlo, se habían convertido en algo que inspiraba tanto miedo como los propios heraldos. Mientras la noticia de la victoria se esparcía, las reacciones por toda la galaxia fueron mixtas. Muchos celebraron el fin de la amenaza heraldo, mientras otros miraban las grabaciones de la batalla con creciente inquietud, preguntándose qué significaría eso para el futuro. En las profundidades del espacio, mientras los restos de ambas flotas regresaban a casa, comenzaba a surgir una inquietante realización. La guerra contra los heraldos del vacío estaba cerca de su fin, pero para la humanidad y la galaxia en general, un nuevo capítulo apenas comenzaba. La pregunta ahora era, ¿qué tipo de historia sería? ¿Una de paz y cooperación, o una de dominio y miedo? Mientras el agujero negro continuaba pulsando ominosamente en la distancia, una nueva era para la galaxia pendía de un hilo, con la humanidad en su centro, poderosa, aterradora y completamente transformada. Las secuelas. La galaxia contenía el aliento tras el protocolo Lázaro. Los heraldos del vacío, amenaza que había acechado a incontables civilizaciones durante milenios, habían sido derrotados de manera definitiva. Pero mientras el polvo se asentaba, comenzaba a tomar forma una nueva realidad, quizás tan aterradora como la amenaza que habían vencido. En la Tierra, las calles se llenaron de desfiles. La humanidad celebraba su victoria, regocijándose en su recién encontrada condición de salvadores de la galaxia. Pero en los pasillos del poder, el ambiente era distinto. Los líderes luchaban por comprender las implicaciones de su éxito y el terrible poder que ahora poseían. La almirante Sarah Chen, aclamada como la arquitecta de la victoria, se presentó ante el gobierno unificado de la Tierra. Su uniforme estaba adornado con medallas, pero sus ojos cargaban el peso de las vidas perdidas bajo su mando. «Estamos en una encrucijada», comenzó, su voz resonando en la cámara. «Hemos salvado la galaxia, sí, pero al hacerlo, hemos demostrado que somos capaces de una destrucción inimaginable. La pregunta ahora es, ¿qué haremos con este poder?». En la audiencia,
La doctora Elena Rías escuchaba atentamente. El último año la había envejecido décadas, la carga de sus creaciones marcada en cada línea de su rostro. Mientras Chen hablaba de responsabilidad y contención, Elena no podía evitar preguntarse si ya era demasiado tarde. ¿Habían cruzado ya una línea de la cual no había retorno? Por toda la galaxia, las reacciones ante el ascenso de la humanidad fueron variadas. Algunos mundos solicitaron la protección de la Tierra, viendo en ella a una aliada poderosa contra futuras amenazas. Otros comenzaron a armarse, temerosos de que la especie que había derrotado a los heraldos pudiera volverse contra el resto de la galaxia. Los Zar, que alguna vez fueron los aliados más firmes de la humanidad, se encontraron en una posición difícil. Habían buscado a los humanos por su potencial, pero la realidad de ese potencial había superado sus expectativas. Toel Far, ahora el principal enlace Zar con la Tierra, se dirigió al Consejo Galáctico. Debemos a la humanidad una deuda que nunca podremos pagar. Sus pensamientos resonaron en la cámara. Nos han salvado de la aniquilación, pero también debemos reconocer el peligro que representan, su capacidad para la violencia y para concebir armas que desafían las leyes de la naturaleza. Es una espada de doble filo que podría protegernos o destruirnos a todos. Mientras el consejo debatía, comenzaron a surgir susurros sobre un nuevo movimiento. Algunos lo llamaban primacía humana, otros supremacía terana. Sus seguidores argumentaban que la victoria humana sobre los heraldos demostraba su derecho a liderar la galaxia. En la Tierra y sus colonias, grupos marginales comenzaron a hablar de un Paxum, una nueva era de paz impuesta por la fuerza militar humana. El general Tanaka, observando estos desarrollos con creciente preocupación, convocó una reunión privada con la almirante Chen y la doctora Rías. «Estamos sentados sobre un polvorín», gruñó. «La mitad de la galaxia quiere adorarnos, la otra mitad quiere destruirnos y en casa tenemos idiotas hablando de un imperio humano. Tenemos que adelantarnos a esto. Rápido». Chen asintió con gravedad. «Estoy de acuerdo. ¿Pero cómo? No podemos simplemente fingir que el último año no sucedió. No podemos deshacer las armas que hemos creado». Elena, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló. «Tal vez eso es exactamente lo que debemos hacer». Ambos militares la miraron con desconcierto. «Explícate», exigió Tanaka. Elena respiró hondo. «¿Y si propusiéramos un tratado galáctico de no proliferación? Acordamos desmantelar nuestras armas más devastadoras, compartir parte de nuestra tecnología defensiva y someternos a la supervisión de una coalición de especies. Nos posicionaríamos no como conquistadores, sino como guardianes. Poderosos, sí, pero con moderación». La sala quedó en silencio mientras las implicaciones de sus palabras calaban. Fue Chen quien finalmente rompió el silencio. «Es una idea noble, Elena, pero ¿realmente crees que la gente aceptará esto, después de todo lo que hemos vivido y sacrificado?» Los ojos de Elena brillaron con determinación. «Deben aceptarlo. La alternativa es una carrera armamentista que hará que la guerra contra los heraldos parezca un juego de niños. Tenemos una oportunidad aquí, una oportunidad para cambiar el futuro de la galaxia. Podemos elegir gobernar por miedo o liderar con el ejemplo». El debate se prolongó durante semanas, no solo entre los líderes de la Tierra, sino en toda la galaxia. Embajadores humanos viajaron a cada rincón de la Vía Láctea, defendiendo la cooperación en lugar de la dominación. Fue una batalla difícil. Muchas especies, aún sacudidas por la guerra contra los heraldos, desconfiaban de la especie que había desatado tanta destrucción, incluso en nombre de la salvación. Pero, lenta y dolorosamente, comenzó a surgir un consenso. El Concordato Galáctico, como se llegó a conocer, fue firmado 2 años después de la derrota de los Heraldos del Vacío. Según sus términos, la humanidad acordó severas restricciones en sus capacidades militares a cambio de un papel de liderazgo en una nueva coalición galáctica de defensa. El día en que se ratificó el concordato, la doctora Elena Rías se encontraba en la cubierta de observación de la base lunar, observando las ceremonias que se desarrollaban en las pantallas frente a ella. A su lado estaba Salar, cuya forma cristalina brillaba con un optimismo cauteloso. «¿Crees que funcionará?», preguntó Elena,
con voz apenas audible. Salar permaneció en silencio un momento antes de responder. Es un comienzo, comunicó. Su especie ha demostrado una gran capacidad tanto para la creación como para la destrucción. Ahora han elegido un camino de contención y cooperación. No será fácil, pero es la mejor esperanza para una paz duradera. Elena asintió, su mirada perdida en las estrellas más allá del ventanal. La humanidad había mirado esas estrellas con asombro, luego con determinación y finalmente con una terrible resolución que había cambiado la galaxia. Ahora las miraba con una mezcla de esperanza y temor, incierta de lo que el futuro podría traer. Mientras las ceremonias concluían y comenzaba oficialmente la nueva era, Elena no pudo evitar reflexionar sobre el camino que los había llevado hasta allí. Habían salvado la galaxia, sí, pero también le habían mostrado horrores inimaginables. Los próximos años y décadas decidirían si la humanidad sería recordada como salvadores, conquistadores o algo intermedio. Las estrellas brillaban silenciosas, ofreciendo ninguna respuesta. Pero mientras Elena las contemplaba, sintió un destello de esperanza. Habían enfrentado la oscuridad, tanto externa como interna, y habían emergido heridos pero intactos. Cualesquiera que fueran los desafíos futuros, la humanidad los enfrentaría no sola, sino como parte de una comunidad galáctica que habían ayudado a forjar en el crisol de la guerra. Los horrores de la humanidad habían salvado la galaxia. Ahora era tiempo de ver si las virtudes de la humanidad podrían preservarla. Mientras la Tierra giraba lentamente a lo lejos, hermosa y frágil, Elena hizo un voto silencioso. Habían desatado armas terribles en nombre de la supervivencia. Ahora trabajarían igual de incansablemente por la paz. La galaxia recordaría a la humanidad no solo por la guerra que había ganado, sino por la paz que construiría. El futuro era incierto, pero lleno de potencial. Y la humanidad, marcada pero invicta, avanzaba para enfrentarlo.